A ver, han habido elecciones, pero ¿cómo es el proceso electoral en Venezuela? ¿Por qué al día siguiente se le da ya ganador sin tener las actas? ¿Se siguió el debido proceso? Hemos invitado a un especialista en temas electorales venezolanos. Él es Enzo Helguera y nos acompaña en vivo. Enzo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Jimmy? Cuéntanos sobre este proceso. Bueno, a diferencia de las votaciones electorales en Perú, aquí las personas concurren a la urna y estas urnas son electrónicas, ¿correcto? Entonces, todas son electrónicas. Así es. Emiten su voto, ¿correcto? Y una vez que tienen esta votación se imprime un acta, ¿ya? Por la cual te lo firman además los representantes, ¿no? Que están como veedores, etcétera, te lo firman y es un acta legal, ¿correcto? Donde se manifiesta la votación que se ha tenido. Esto te sirve como un medio probatorio en una investigación o en una auditoría posterior, además. Es un sistema que se coloca, ojo, como un ejemplo de tipo de elecciones a nivel de América Latina. Entonces, luego de esto, cuando se cierra, digamos, el proceso electoral, ¿no? Se imprimen también electrónicamente unas cédulas o incluso puede haber una contabilidad también digital. Es decir, estamos hablando de dos tipos de fuentes, una digital y otra impresa. Correcto. Ahora, resulta que estas cédulas no son simples papelitos en donde se manifiesta la votación, sino además hay códigos de seguridad. Correcto. Entonces, hay, por ejemplo, un código que te permite identificar dentro de la base de datos que se va generando cuál es este generador del documento, ¿no? Que eso te permite también corroborar. Hay otro que te permite ubicar incluso la mesa de votación, la máquina que está, en este caso, emitiendo este comprobante. Y además está la fecha, la hora, una firma digital, un código QR, es decir, tiene todos los elementos de seguridad. Entonces, a la hora de tener el conteo final, lo único que necesita hacer en este caso o el colegio electoral o incluso el CNE es hacer la impresión de las actas y poder difundirlas y además publicarlas. De hecho, en Perú, por ejemplo, hacemos eso, ¿no? Hay una publicación de las actas. Ahora, lo que no ha hecho el sistema venezolano es justamente publicar la totalidad de las actas, sino ha hecho una publicación de un porcentaje y ha anunciado a un ganador de actas que no ha publicado siquiera más allá del 50%, porque más o menos ha publicado el 40%. Y es la oposición que ha publicado a través de un par de portales web sus actas, de tal manera que le está diciendo al CNE que me demuestre la veracidad publicando también sus actas y comprobándolas con las que ellos tienen. Entonces, evidentemente el CNE no lo está haciendo. Y ¿Está escondiendo actas? Sí, yo creo que está escondiendo actas. ¿Esa es la forma de hacer el fraude? Por supuesto. Allí está el kit del asunto en el fraude, porque de lo contrario, por Dios, fácilmente se hubieran podido imprimir, correcto. Incluso hablemos de pérdida de documentos. Hay una base de datos en cada uno de estos módulos electrónicos que se guardan y de hecho el ejército es el encargado de guardar y hay una base de datos. ¿Cómo confiar en un ejército de Maduro? Un sistema electoral de Maduro. Correcto, pero aunque sean de Maduro, no se han hecho las impresiones para hacer la corroboración, ¿no? Y ahora, si, digamos, el oficialismo publicara sus actas o el CNE, que para muchos es lo mismo que el oficialismo, porque el presidente del CNE además ha sido simpatizante y ha militado en el chavismo, correcto, de manera pública, pero digamos que para corroborar objetividad debería publicarse la información. Al no publicarla, no se puede acusar pues, de que ha habido un hackeo, que ha habido algún otro tipo de excusa o pretexto, porque finalmente también hay base de datos internas y se puede recurrir aparte nuevamente a estas máquinas en las cuales se puede imprimir la cédula de votación y corroborar. Corroborar los votos. Ahora, ¿se puede falsificar las actas? ¿Se pueden falsificar las actas? Sí. Vamos a ponernos en el hipotético caso que el CNE publique la misma acta, pero con resultados diferentes. Entonces, ahí se recurren a los equipos electrónicos, porque esos equipos
pueden volver a imprimir las actas y con eso se corrobora. Debería salir el voto correcto. Así es, debería salir el voto correcto porque además te permite, acuérdate, con todos estos módulos que tiene el boletín, estos elementos de seguridad, pues confirma evidentemente la votación real. Pero la pregunta de fondo, porque repito, este sistema de este tipo de máquinas es puesto en ejemplo muchas veces en el continente y en el mundo, pero aquí la pregunta va, entonces, ¿por qué no se recorrió fácilmente con este tipo de impresiones y hacer la corroboración y se mataba toda duda? Porque es un hecho que en la medida en que tú te demoras en mostrar los resultados electorales, evidentemente pierdes el carácter de legitimización de las elecciones. Al perder la legitimidad, cuestionas la elección completa. Y si se supone que ellos electrónicamente lo tienen todo a la mano, de una manera mucho más fácil que el modelo peruano y que otros modelos en América Latina, ¿por qué no han recurrido para corroborar la verdad? Evidentemente, allí es donde se esconde el fraude. Quien está hablando, además de actas falsificadas, es Nicolás Maduro. Vamos a escucharlo. Intentado entrar a la embajada, les han quitado sus servicios públicos, no cuentan con electricidad, no cuentan con agua y los están sometiendo a una situación intentando que ellos salgan de ese espacio donde hasta ahora estaban resguardados. Y en efecto, el gobierno de Brasil asumió la guarda, la custodia de la embajada ante la ruptura de relaciones de Venezuela con Argentina. Es lo que está en este momento haciendo el régimen de Nicolás Maduro, tratando de falsificar actas para mostrarlas y decir que el resultado es totalmente distinto a lo que vivió, respiró, perdió el pueblo venezolano el día domingo. Pueden hacer eso, ellos pueden inventar actas, no les va a ser fácil. Les va a ser sumamente difícil porque todas las actas tienen una huella de identidad y esa huella de identidad va a demostrar si esa acta es veraz o es falsificada. Lo que hubo el domingo en Venezuela fue un revolcón a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es el hombre más despreciado, más repudiado por los venezolanos en este momento. No puede, bajo ningún concepto, pensarse que pueda ganar una elección, ni siquiera de un consejo comunal. Correcto. Bueno, el temor del vocero del candidato Edmundo González sobre supuesta falsificación de actas. Conversábamos fuera de cámaras sobre, Enzo, es un sistema muy bueno, un sistema donde no debería fallar nada, pero hay fraude. Correcto. A ver, creo que cuando en democracia alguien quiere o pretende hacer el fraude, pues pone las malas praxis siempre a la mano y trata de burlar al sistema. Entonces, el temor que existe por parte de la oposición venezolana es precisamente que este tiempo transcurrido permita adulterar o falsificar o escanear o modificar este tipo de actas con la finalidad de tratar de cuestionar de que las actas que lo colocó la oposición son diferentes a actas aparentemente oficiales. Sin embargo, el tiempo en este proceso y la lentitud es lo que podría darle la ventaja, en este caso a Nicolás Maduro, en relación de tratar de plantear algún tipo de falsificación. Cosa que no ha tenido tiempo la oposición, porque la oposición justo ha ganado terreno haciendo las publicaciones inmediatas y físicamente no habrían tenido tiempo de montar una oposición y ni siquiera el chavismo lo ha podido hacer en ese mismo tiempo, porque si hubiesen montado esto también ya lo tendrían listo, ¿no? Entonces la suspicacia va en el tiempo, en la demora. Así correcto. Lo que va a hacer el Tribunal Supremo de Justicia, chavista como se le ha acusado y denominado como un circo. ¿Tú confías en lo que pueda pasar? Mañana han sido citados los candidatos. No, definitivamente te podría decir que no me sorprendería el escenario en el cual fueran los candidatos de oposición y terminen todos presos, además, por cuestionar el sistema democrático. Recordemos que Maduro ha dicho de que esta elección podría costarle un baño de sangre a Venezuela, ¿no? Sin mayor escrutinio. Y podría ser una trampa mañana, por supuesto, para los candidatos. Podría ser la trampa perfecta para tratar de detener, además que recordemos que no es la primera vez que se detienen a candidatos de la oposición y no es la primera vez que hay tantos requisitos que le complican la participación política a los candidatos. ¿Y la diferencia entre esta elección y la del 2018 cuál es?
Bueno, precisamente que no había habido este tema de la dificultad para comprobar el tema de las actas, porque se había reconocido, mira, políticamente la oposición venía bastante dividida, venía bastante fraccionada, venía bastante cuestionada. Si bien es cierto, llegaron a imponer a un presidente que tuvo el reconocimiento y todo, de todas maneras le había faltado legitimidad en el sentido de que no había habido este vicio del proceso en el cual había habido algún problema siquiera para cuestionar el tipo de actas que se llegaron a publicar, ¿no? Entonces, obviamente, ahí hay una gran diferencia. Correcto. Enzo, muchas gracias. Un gusto. Enzo Helguera, especialista en temas electorales, contándonos un poco lo que es el procedimiento electoral o lo que fue el procedimiento electoral en Venezuela y lamentablemente lo que puede ocurrir el día de mañana. Una trampa para los candidatos opositores o un circo, como lo dijo un invitado anterior. Pausa, regresamos.